Dios le bendiga, hermano, en esta tarde, martes, mayo 19. Qué gran bendición tenemos de apartar un tiempo, como siempre te lo digo. Un momento para el Señor es importante durante la semana. Gracias porque estás buscando el rostro del Señor. Y te quiero dar las buenas tardes. Espero que hayas tenido un día especial. Sabemos que ya mero pronto, ya no tarda, paciencia, dice el Señor. Y me da gusto que esté con nosotros. Ahora es martes de estudio. Y mañana quiero recordarte, mañana nos vamos a estar reuniendo en Zoom a las 7. Tenemos también ya en el Facebook, tenemos ahí Zoom, tenemos el link. Después de hacer link ahí, inmediatamente abre tu teléfono o tu tableta o tu computadora, abre para el Zoom. El día de mañana, acuérdate, los miércoles tenemos alabanza en vivo, después tenemos oración. Vamos a hacer la oración del día de mañana. Voy a pedir a 3 familias que oren en ese tiempo. Después de la alabanza y la oración, vamos a dejar un tiempo para preguntas. Si, hermano, te animo, si tienes alguna pregunta acerca de la Biblia, es tiempo de que la hagas. Y entre todos vamos a buscar la respuesta, porque lo que quiero es que todos estemos involucrados en la respuesta. Y la respuesta la vamos a dar todos el miércoles siguiente. O sea que, como ves, tenemos la alabanza, tenemos la oración y tenemos preguntas. Queremos hacer amena tu tarde también el miércoles. El jueves igualmente tenemos el viernes el estudio a las 7. Quiero decirte que también estamos en la plataforma ya de YouTube, que nosotros inmediatamente cuando terminamos el Facebook Live, vas a buscar en YouTube igualmente The Salvation Army Santana Temple, y a la media hora que terminamos en Facebook ya vas a poder ver YouTube. O sea que ya sea que tengas Facebook o que tengas el YouTube, vamos a estar en las dos plataformas. Primero vamos a hacer el Facebook, nos da tiempo unos 20 minutos, lo bajamos y lo ponemos en YouTube. Así es que vamos a estar trabajando de esa manera. Igualmente el domingo a las 11 que termina el servicio, para las 11:30, si tienes YouTube, vas a poder sintonizar también el servicio a las 11:30 en YouTube, Facebook y YouTube. Así que te doy la bienvenida, hermano, en esta tarde. Gracias a Dios que te has sintonizado con nosotros. Ahora vamos a tener el estudio a hacer en el libro de Colosenses. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero quiero abrir con una oración porque tenemos alabanza y queremos que te goces cantándole al Señor. Vamos a abrir con una oración y darle gracias al Dios Todopoderoso. Señor, en esta tarde te damos gracias, mi Dios, porque has apartado un tiempo para nosotros en el cual podemos allegarnos al templo del Espíritu Santo que somos nosotros, Dios mío. Gracias te doy por todos los hermanos que están conectados, que se interesan en tu palabra, porque tú eres la razón por la cual estamos aquí. Gracias porque siempre nos das palabra. Nos das una palabra que nos atesora, Señor, que nos da confianza, que nos da la fe, la esperanza. Gracias, Dios mío, porque tú sigues siendo fiel. Gracias te doy por el momento de alabanza y, Señor, pongo en tus manos también este estudio. Sabemos que tú nos vas a dirigir y nos vas a llevar de la mano en este libro tan hermoso de los Colosenses. Señor, tú recibes toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Disponte a alabar al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a alabar a Dios. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Yo danzo.
Démosle la honra y gloria, Señor. Amén. ¿Cómo no adorarte? Si eres el ungido, poderoso, grande. ¿Cómo no servirte? Si siendo rey, tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirte? Si todos mis pecados pagaste en la cruz. ¿Cómo no amarte? Si a mí dan los cielos y pronto vendrás, todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, te adoramos, Padre. Te adoraré, te serviré, te rendiré, te amaré, te adoraré, te serviré, te rendiré, te amaré, te adoraré. Te serviré, te rendiré, te amaré, te adoraré, te serviré, te rendiré, te amaré. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso. Te damos, Padre, toda la honra y gloria. Gracias, Señor, por este momento de alabanza y de adoración, Señor, que podemos adorarte, Padre, todos juntos, en donde estamos, Padre. Quizá no en una iglesia, Padre, pero con todo nuestro corazón te adoramos, Señor. Recibe la adoración. Te adoramos. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso. Vives en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por tu presencia. Te pido que nos guardes a todos mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermano, gloria a Dios. Espero que hayas disfrutado la alabanza con los hermanos,
podemos entrar ahora sí en este momento tan especial y estuvimos cantándole. Yo sé que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros en tu casa, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Qué bendición es poder tener este tipo de alabanza con nosotros en estos días, en martes, los viernes. Y gracias por los hermanos que también hacen un esfuerzo para que todo esto sea posible. Pero volviendo, ya terminamos los 15 salmos graduales. Espero que hayan sido de gran bendición para ti, como lo fueron para mí. Fueron bien interesantes, fue confortable la palabra que escuchamos de los salmos. Los 15 salmos que le llaman los peregrinos, que van hacia el templo, lo recuerdas. Y qué bonito tiempo pasamos en esos 15 salmos. Y yo creo que se te quedó algo en estos estudios. Y ahora vamos a entrar a un libro muy interesante. Un libro muy interesante que es de los Colosenses. Te voy a poner una fotografía en la cual yo creo que lo vas a entender, que dice Colosenses. Te lo voy a dejar un momento. Si la puedes ver, analízala, la voy a dejar a tu pensamiento, a tu manera. ¿Qué es lo que ves de los Colosenses? Si es una figura de un dibujo de un hombre que tiene engranes. A ver si más o menos tienes una idea de qué habla el libro de Colosenses. Así como lo puedes ver, ahí está el hombre. Hay muchos pensamientos, influencias, cosas que están alrededor de él. Déjame decirte, si pones atención y pones en este momento atención, te das cuenta por qué el libro de Colosenses es similar a esto, para que tengas un mejor entendimiento. Por eso quise poner ese dibujo, que es cómo podemos interpretar el libro de los Colosenses. Así como ese hombre que tiene muchas ideas que le quieren estar cambiando tus pensamientos. Pues déjame decirte, ahora vamos al tema de los Colosenses. Esta iglesia que vamos a estudiar de Colosas, antes que nada, déjame decirte que tenemos varios actores principales en este libro. Por supuesto, uno de ellos es Pablo, el otro es Epafras, el otro Filemón y Onésimo. Pon atención en el estudio. Quiero decirte que el tema principal es que en la iglesia de Colosa hay mucha influencia. Pero antes que nada, déjame decirte dónde está localizada Colosas. Colosas se encuentra al sur, está como a unos 160 kilómetros de Éfeso. Es un camino por lo cual toda la ruta romana pasa por ese lugar, y por lo que hemos visto también en el área de Corintios, en el canal, recuerda que hemos estudiado también esa parte de Corinto, donde igualmente sucede lo mismo. Es una ciudad cosmopolita, hay mucho mercado, mucho comercio, hay muchas cosas, filosofías, hay muchas arte, hay mucho dinero, el comercio es bastante muy bueno, y Colosas en esa área se distingue por su lana. Hay una lana que producen ellos y tiene buenos tintes, le llamaban tinte negro o azul rojo fuerte, y eran famosos los telares que hacían ellos en esa área de Colosas. Como puedes ver, había mucho negocio, había mucho comercio, había mucha ideología, había griegos, gentiles, parecido a lo que hemos estudiado en el área de Corinto. Ahora vemos aquí que viene la iglesia, y vemos que esa iglesia es dirigida por Epafras. Pablo estuvo ahí también en un corto tiempo, pero Epafras fue el que en realidad tomó la dirección de esta iglesia, juntamente con Filemón. Entonces yo me encuentro en una situación bien especial con Epafras, porque es un hombre
ahorita lo vamos a estar leyendo, nada más quiero darte el antecedente. Es un siervo de Dios, es un líder que está tratando de llevar la palabra de Dios, mantener el evangelio. Pero en esos instantes, cuando está la iglesia, se empieza a inquietar por la cuestión de que en la misma iglesia hay judíos cristianos y también hay gnósticos. Se empiezan a filtrar en la iglesia de Colosas muchas ideas acerca del gnosticismo y del judaísmo. Y el principal actor de todo esto, por lo cual tú y yo vivimos, es Jesucristo. Hoy en día, Jesucristo es suficiente para mí y para ti. No dependemos de nada de las tradiciones judías, y se dice que en ese tiempo los cristianos judíos querían traer y metían la estrella de David, hacían muchos ritos, hacían tantas cosas, incluso querían meter la circuncisión. Por otro lado, los gnósticos estaban hablando acerca del espíritu, de la elevación del espíritu, otros de los ángeles, y como puedes ver, llegó un momento donde se inquietó tanto Epafras. Pero lo que más me interesa y me gusta es de que él llevó la carga de esa iglesia. Quería que esa iglesia saliera de ese lugar. Imagínate la ideología que traían los judíos, cristianos, y traían tantas cosas, el sábado, traían muchas cosas que en realidad estaban incomodando a la iglesia de Colosas. Ahora también vemos a los gnósticos que empiezan a meter ideas, hasta el punto que llega Epafras y dice, tengo que ir a visitar a Pablo. Porque lo ve como un ejemplo, lo ve como su pastor, lo ve como que va a tener la respuesta en él. Puedes imaginarte a Epafras con esa carga que tiene. Un líder como tú y como yo. Que a veces vienen ideas aquí, vienen ideas acá, como la fotografía que te puse ahí, la iglesia estaba con ideas y querían meter tantas ideas por la cultura que había en ese lugar, tanto griegos, y filtraban pensamientos de ellos, en lo cual la iglesia se estaba contaminando y estaban dejando lo principal que era Cristo Jesús. Pero lo que a mí me gusta de lo que vamos a estar leyendo, esto nada más es un pequeño síntesis de lo que vamos a estar leyendo para que lo comprendas. Epafras tiene Filemón. Dicen que la iglesia se reunía en casa de Filemón. Filemón era un miembro de ahí de la iglesia, el cual tenía esclavos. Vamos a ir un poquito más para adelante. Pero Epafras se pone tan inquieto que tiene que traer una solución porque le interesa la iglesia. Porque tiene la carga de la iglesia. No tiene la misma experiencia que Pablo, pero sin embargo, él puede haber dicho, aquí dejo todo. ¿O qué hago? No. Él como creyente de Jesucristo, como fiel siervo de Jesús, igual imitador de Pablo. Y Pablo, por supuesto, como sabes, está escribiendo esta carta en la cárcel. Y no le queda otra opción a Epafras, sino que encaminarse y viajar cientos de kilómetros hasta llegar a Roma. ¿Te das cuenta como estos hombres que a veces no se escuchan tanto en la Biblia, pero son líderes que llevan la carga, son líderes que se ponen al frente del evangelio y tienen que traer solución? Yo pienso que Epafras hubiera dicho, está muy lejos, ya no aguanto, no puedo, Roma está a cientos de kilómetros, eran miles de kilómetros. Pero sin embargo, él dijo, tengo que traer una solución a la iglesia. Y no esperó. Él fácil hubiera dicho, no es mi iglesia, no le pertenece, es mucha la carga, pero déjame decirte, en el corazón de Epafras había ese sentir de Cristo en su corazón. Ya no aguantaba las ideas de los judaizantes, de los gnósticos, del espíritu, que hablaban de los ángeles, cuando en realidad el centro principal es Jesucristo. Jesucristo no necesita absolutamente nada de ángeles, no necesita nada de fiestas, no necesita nada de nada. Él solo se le tiene que dar la honra y la gloria, y por eso Pablo, cuando llega Epafras,
después de un largo caminar y lo pone al tanto. Nada más te estoy dando una síntesis para que ya cuando estemos leyendo ahorita la palabra, ya puedas entender un poquito más lo que es la iglesia de Colosa. Y va Epafras y llega hasta Roma y le expone la situación a Pablo. Por supuesto está Filemón, se queda allá con sus esclavos, porque tenía dinero ese hombre de Filemón, que después vas a ver el libro de Filemón, lo vamos a leer más adelante, y tiene un esclavo que se llama Onésimo, el cual escapa, y vamos a ver más adelante la historia. Pero quiero ponerlo en contexto. Llega Epafras, regresa con la carta, Pablo les dice y los saluda, ahorita lo vamos a ver, el saludo, les empieza a decir que lo principal es Jesucristo. Jesucristo no necesita de ningún amuleto, Jesucristo no necesita de un apoyo, Jesucristo no necesita de algo para Él en realidad manifestar su poder. Eso es lo que está preocupado Epafras. Eso es lo que se preocupa Pablo. En esa carta, que fielmente ahorita la vamos a estar leyendo, pero en realidad él no quería que la iglesia de Colosas se infiltraran tantas ideas que tuvieran, como lo vimos en el dibujo ese que se me hizo muy acertado, tantos pensamientos donde solamente un solo pensamiento debe haber ahí, que es Cristo Jesús. Jesús, como te dije ahorita, no necesita de amuletos. Jesús no necesita de fiestas. Jesús no necesita. Eso es lo que estaba viendo Epafras, por lo cual va con Pablo y escribe la carta a Pablo y regresa y se la lee a los colosenses, a Colosas. Ese es el asunto. Ese es el asunto principal. Hoy en día hay iglesias también que también se respetan, pero el punto principal es Jesús. Jesús es el principal. Esa es la preocupación que tiene Pablo, porque siempre Pablo predicó, no predicó de judaísmo, aunque él sabía, no predicó de política, porque él sabía de todo el conocimiento que tenía él, sino que él fue 100% cristocéntrico, como la iglesia de hoy. Igualmente debe ser cristocéntrica. Y ya varios años la iglesia se había sido influenciada por los judaizantes y toda la gente gentil. Entonces llegó el momento donde Epafras, gracias a Dios, gracias por el Espíritu Santo, gracias por su convicción de Cristo, se atreve a viajar cientos de millas, de miles de kilómetros hasta Roma, porque sentía la carga de la iglesia. Esos son los líderes de la iglesia. Que podamos sentir nosotros ese celo de Jesús, que no sean las demás cosas, sino que sea cristocéntrico. Como te dije ahorita, Cristo no necesita absolutamente de amuletos, ni de ropajes, ni de símbolos, nada. Cristo Jesús es más que suficiente. Y la carta que vamos a leerla igualmente. Vamos a darle lectura desde la versículo 1, 2 y 3, que es la salutación. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Ya teniendo un poco de contexto, vas a poder entenderlo. Y dice, se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza a saludarlos. Empieza con una carta de decirles, bendecirlos, gracias a la gloria de Dios. Se introduce él. Recuerda, Pablo no duró mucho tiempo en Colosas. Se le conocía, pero en realidad los que estuvieron más al frente eran Epafras y Filemón. Entonces él se introduce como apóstol. Y dice más adelante, ya le vas a estar entendiendo, dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Tenemos que estar discerniendo nosotros como iglesia, con esa sabiduría que viene solamente de Dios, qué es lo que realmente Jesús está indicándonos.
No dejarnos guiar por ninguna corriente, no dejarnos llevar. Tenemos que hacer una buena evaluación que nos dé la sabiduría. Y aquí Pablo le está pidiendo a Jesús, a Dios, pidiendo, implorando que les conceda sabiduría espiritual. Eso es lo que la iglesia de hoy necesitamos, tener sabiduría espiritual. Porque dice que hay falsos profetas. Hay mucha gente hablando de muchas cosas. Le pone fechas al fin del mundo. Le pone esto, le pone el otro. Pero nosotros tenemos que discernir espiritualmente si estamos en lo correcto. No caigamos como lo hizo Colosas, con tantas ideas y cada gente daba su opinión. Yo pienso que debemos poner la circuncisión. Aparte de ello decían, nosotros no creemos en la Trinidad. No eran trinitos. ¿Me entiendes? Había muchos, no usaban la palabra de Dios, usaban eterno, Abba, Adonai, Elohim, cuando Cristo es el principal. Él necesita ser llamado por su nombre, Jesús. Por eso soy cristiano, tú y yo somos cristianos porque es el único. No necesitamos de ninguna cosa para apoyarnos y seguir a Cristo. Y aquí Pablo le está diciendo que les conceda sabiduría espiritual. Versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ves que pone al Señor Jesús. Él es lo máximo, es el creador, es lo único. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por las palabras verdaderas del Evangelio. El Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Ahí está Epafras, ahí está Filemón, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea que ellos recibieron la gracia. Ellos aceptaron a Cristo Jesús. Ellos sabían quién era el Señor Jesucristo. Pero tenían que usar los raíces que ellos traían de las culturas, de los gnosticismos, de los judaizantes, y empezaban a traer sus opiniones filosóficas y personales. Cuando el único que está ahí, el que debe ser el centro, tú solo sabes bien, es Cristo Jesús. No necesita. Puedo yo ver la iglesia de Colosas ahora. Tú la puedes ver bien. Que en realidad estorbaban muchas veces el encuentro con el Señor Jesucristo. Tantos pensamientos que tenían los colosenses. Colosas. Acuérdate, son ahí de diferentes etnias. Son ahí griegos, son gentiles, son gente que va de cruza, es una ciudad romana. Hay mucha gente también por ahí, de donde traen sus opiniones y quieren transformar el Evangelio. Por eso Pablo les está diciendo el Evangelio que tú recibiste. Y les aclara ahí, en esta carta. Y la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, en el 6, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, y le pone, en verdad, tú eres testigo, tú eres fiel de que Dios, que Jesucristo está en ti, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Gloria a Dios por este hombre que llevó en sus lomos, en su carga, la iglesia, que no la dejó, sino que fue a pedir el consejo sabio de Pablo. Y no le importó la distancia. Esos líderes son lo que la iglesia de Cristo alrededor del mundo anda buscando. Líderes como Epafras, que no dejen caer la obra, que se preocupen por la obra. Es la obra de Jesús. No es la obra de nadie más, sino de que el Señor Jesucristo. A eso tú y yo estamos, hermano. A eso tú y yo estamos, a la obra de Jesús. Es el único.
No necesita absolutamente nada el Señor Jesús. Eso es lo que trata de decirle Pablo a los colosenses, como diciendo, quiten todas esas ideas. Como lo habéis aprendido de Epafras, en el 7, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo pone en una palabra, es un fiel, un siervo fiel. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué lindo ese hombre que le esté hablando Pablo diciendo, wow, este hombre es fiel al ministerio de Cristo. El 8, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, pero lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está la clave. Ahí está lo que está aconsejando Pablo, que nos dé sabiduría y entendimiento espiritual. Eso es lo que necesita la iglesia. Estoy hablando de la iglesia hoy en día en todo lugar, en todo el país, en todo Estados Unidos, México, en todo el mundo. Estamos surgidos en estos tiempos de inteligencia, sabiduría e inteligencia espiritual. Son dos palabras, sabiduría e inteligencia, que van de la mano, la sabiduría y la inteligencia. Y solamente esto viene de Dios, hermano. Solamente a nosotros fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos va a dar a nosotros, tanto la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia se obtiene de la palabra de Dios. La sabiduría emana de la palabra de Dios. Emana y se tiene en la palabra de Dios. No hay más, no va a haber nadie que venga y te quiera desviar de lo que es Jesucristo. El único, el Redentor, el que pagó el precio, el que está por nosotros, el único. No hay nada, no necesitamos, Cristo no necesita bandera, Cristo no necesita amuletos, Cristo no necesita nada de nada. Basta Él, simplemente la gloria eterna en Él. Yo en realidad, lo único que necesito es Jesús. Yo lo único que necesito es a Jesús. Si me dan la oportunidad a mí de ir a arreglar un arreglo con la ciudad de Santa Ana, y me dices, puedes ir con la secretaria o puedes ir con el consejero, pero tú también tienes la oportunidad de ir con el mayor de Santa Ana. ¿Con quién vas a ir? Yo no voy con la secretaria ni con el consejero, yo voy directamente con el mayor, porque tengo la oportunidad. Igualmente, el Señor Jesucristo es el único y tenemos entrada directamente con Él. No necesitamos absolutamente nada, estamos bajo la gracia de Él. Lo único es obediencia, sabiduría e inteligencia espiritual, les está diciendo a los colosenses, porque acuérdate que tenían los pensamientos, las ideas, que esto, que el otro, y eran cristianos, pero querían traer lo que ellos creían, a lo que ya habían sido apegados, donde yo creo que a lo mejor el Señor Jesucristo le dice, hello, aquí estoy yo, soy el único que me pueden necesitar a mí, estos rudimentos no son necesarios, aquí tienes entrada conmigo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes nada más lo que necesitan es la sabiduría y la inteligencia espiritual. No humana. ¿Te das cuenta? Espiritual, que es completamente diferente a lo que tú pienses, a lo que yo pienso, a lo que Cristo y tu espíritu piensan. Porque el hombre pensamos y racionalizamos con nuestra mente. Pero esta sabiduría no es de mente humana. Es del Espíritu Santo, tu Espíritu y Cristo Jesús. Y eso es donde empieza a entrar a Pablo
con los colosenses. Ya después que le fue descrito el problema que había, Epafras que se fue con él, y dice, me quedé en el 9, ¿verdad? El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Fíjate nada más, le está dando una palabra preciosa, increíble, como es digno de ser. Fíjate qué privilegio nos da el ser siervo, consiervo de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice aquí claramente, le dice, para que andéis como es digno del Señor. Diciéndole como Jesús es lo único, es el Señor. Él merece reverencia, respeto. Y les está dando la palabra suavecita, pero les está dando que es digno. Y digno, ¿qué quiere decir? Que pocos, que con reverencia, digno del Señor. Y les está diciendo poco a poquito. Yo creo que los colosenses estaban oyendo, ¿a qué se refiere esto que nos está diciendo de sabiduría e inteligencia espiritual? ¿A qué se refiere? Los gnósticos, cuando oyeron lo espiritual, han de haber pensado, va de acuerdo a nosotros, que nosotros elevemos nuestro espíritu. Error. Y aquí les está hablando del Espíritu de Dios, no de lo espiritual que se mueve. Y entonces traían ahí, Pablo los va metiendo en esa línea en la que le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjate nada más, Pablo, agradándole en todo. ¿Qué debemos hacer tú y yo, hermano, como cristianos? Al que es digno de toda la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos dice, agradándole en todo. Aquí está diciendo claro el Señor a mí, a la iglesia. Es un estudio, predicación, gloria a Dios, porque a veces nos es necesario un poquito poner énfasis en estas palabras. Porque como dice, agradando en todo. ¿A quién? A Jesús. O agradando en todo a la alabanza, agradando en todo al pastor, agradando en todo ¿a quién? No, agradando en todo a Jesús, el Rey de Gloria. Eso es lo que le está diciendo a los colosenses. Porque tenían tantas cosas en su mente. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, les dice, yo creo, no en su rudimentarismo, no en sus ideas judaístas, no en el gnosticismo, no en los ángeles, no apoyándose en tantas cosas, no, le dice en Dios mismo. ¡Ay, qué linda haber estado ahí en la presencia cuando les estaba leyendo la carta a los colosenses! Y estaban sentaditos todos ahí y escuchando, porque la palabra estaba siendo dada con el Espíritu de Dios. Y ahí tenían que escuchar, y el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios les ministraban a los colosenses con esas palabras profundas, pero bien delicadas, que les está poniendo Dios en el corazón a Pablo y dirigida a los colosenses. Y les dice, y creciendo en el 10, en el conocimiento de Dios. No hay de otra, hermano, para ti y para mí. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos? Leyendo la palabra de Dios. No hay otra manera que puedas crecer en el Señor si no es a través de su palabra. No es a través del consejo de hombre. No es en la sabiduría que te den los científicos. No es la sabiduría de tanta gente que hay alrededor nuestra. No, es la sabiduría de Dios. Conocimiento de Dios. Tanto para ti, para mí, nos dice y nos cae muy bien esta carta.
porque tenemos que crecer en obras, porque Él es digno, aumentar nuestra sabiduría y nuestra inteligencia espiritual, toda buena obra, como lo dice aquí, y crecimiento en el conocimiento de Dios. Por eso estos amigos de Colosas pensaban en tantas cosas, pero no se enfocaban en el conocimiento genuino de Dios. ¿Te das cuenta cómo ahorita los está agarrando y los está diciendo, se me hace que están así porque no han crecido en el Señor? Están así pensando, divagando, porque no han conocido a un Dios grande, no se han metido en realidad con el Señor Jesucristo. Se me hace interesante. Y vamos a estar con los Colosenses, vamos a seguir leyendo y luego vamos a ir a Tesalonicenses y vas a encontrar que en realidad Pablo, en todas sus cartas paulinas, en las 13 cartas, Cristo, 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 Cristo. Hasta parece porra, pero así es, Cristo. Es lo único, no hay más. Y en todas las cartas paulinas no sale de su enseñanza, sino es la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Punto. A eso se trata. El cristiano, tanto tú como yo, es nada más creer y tener la convicción y ser bien fiel creyente de que Él nació de una virgen. Él fue a la cruz y murió por nosotros. Y Él resucitó. Y nos espera una vida eterna juntamente con Él. ¿Te das cuenta qué fácil es? Mientras los colosenses estaban metiendo más ideas, debemos hacer esto para agradar a Dios. Necesitamos implementar la circuncisión porque Dios se agrada. No, ya les había dicho que en el Evangelio ya había venido Jesús a pagar por todas las leyes. Ya lo sabían cuando les dice en los versículos anteriores que fue presentado a ti el Evangelio de verdad. Y ahí les decía claramente que Jesucristo era lo único, que era lo que ellos esperaban y estaban buscando. Y en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Fíjate cómo empieza a hablar en esas palabras de poder, de potencia, de gloria, porque ese es el Jesús que tú tienes y yo, hermano. No es un Jesús nada más que lo vemos que resucitó, no, tiene poder, tiene potencia. Ahí en ese versículo está usando las palabras de poder y potencia. ¿Qué te hace pensar, hermano? Jesucristo vive, ¿tiene poder? Claro que sí, y tiene la potencia y al rato va a empezar a hablarles que es el creador, el único, no hay otro. Y los vuelve a meter de todas las ideas que traen, trata de meterlos nuevamente y enfocarlos a Cristo Jesús. Es de lo que se trata todo el libro de Colosenses. Y muchos libros también de Tesalonicenses también. Cuando dice fortalecidos, fíjate, ¿qué quiere decir la fortaleza? Viene de Dios, con todo poder. No dice sin poder, nos vamos a fortalecer con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y les deja poder, potencia. Jesús es lo único. No se distraigan, no traigan ideas que la circuncisión y que el manto y que esto, que el otro, que el espíritu. Estaban estorbando sus mentes a lo que en realidad habían presentado en verdad el Evangelio de Cristo. A veces nosotros tenemos que reenfocarnos nuevamente en Jesucristo. Es muy interesante porque vas a encontrar más adelante más ejemplos. En el 12 todavía continúa, dice, con gozo, no con tristeza. Hemos hablado del gozo, hemos hablado de regocijaos en el Señor siempre, gozaos, que es la diferencia, lo hemos estudiado. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué palabras tan tremendas está diciendo Pablo a los colosenses? El poder, la fortaleza, la potencia, solamente viene
de Jesús, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual, 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bonito está leyendo esa carta. Yo creo que podían sentir el espíritu de Pablo ahí. Filemón se las estaba leyendo juntamente con Epafras, yo creo. Y leyéndoles, el cual nos ha librado. Fíjate que a ti, para mí, en este tiempo, ¿qué podemos decir? Que Dios nos libra. Dios nos sigue librando de todas las cosas que están pasando. Él nos librará, es promesa de Él. Como veíamos la otra vez, ¿de qué nos preocupamos? Mejor ocupémonos de Él, como decíamos el domingo. Nos preocupamos con cosas que ni siquiera a lo mejor van a pasar, pero sí nos podemos mejor ocupar de las cosas del Señor Jesús. Y es el cual nos ha librado, nos ha protegido, nos ha cuidado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos tomó y nos puso al lado de su Hijo Jesús. Esa es palabra de Dios. A mí me inspira confianza, hermano. A mí me inspira confianza. Y dice en el 14, en quien tenemos redención. Fíjate cómo lo termina el 14. ¿En quién? En Jesús, les está diciendo a los colosenses. En Jesús, en quien tenemos redención, por supuesto, por su sangre. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. De su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo, hermano. Qué lindo esta carta, que la estamos entendiendo. Que nos hace reenfocar en que no necesitamos otras cosas. Lo único que debe ser Cristo en nuestras vidas. Tú y yo nos debemos mover cristocéntricamente. La respuesta de los colosenses, yo creo que ahí determinó mucho el estar pensando en esto, pensar en el otro, voy a traer esto, vamos a hacer esto, implementar. No, hermano, Jesús no necesita de nadie. Como te dije, no necesita de estampitas, de esto, de nada. Él solo, con su poder, con su potencia, nos acaba de decir Pablo. La fortaleza en el poder, en su potencia de la gloria, al único que nos ha trasladado con el Señor, perdonando nuestros pecados a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Qué lindo, hermano. Apenas vamos en el 14. Vamos a seguir leyendo Colosenses. Dale una lectura, hermano, porque ya tienes ahorita todo el contexto de lo que se trata el libro, de lo que vamos a estar viendo más adelante. El viernes vamos a empezar en el 15, que es dice la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y les vuelve a decir, pum, 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 pum. Déjense. Cristo es lo único, es la reconciliación, no hay más. Cambien su manera de pensar. Qué lindo es este libro. Y vamos a estarlo leyendo, hermano. Espero que te hayas gozado en esta tarde. Está muy interesante. Léelo. Vamos a llegar hasta a Filemón. Recuerda que Onésimo es esclavo de Filemón y se le escapa a Filemón y va con Pablo y luego Pablo lo manda a Filemón. Y está bien interesante. Se está entrelazando la historia. Y te vas a dar cuenta qué lindo es el consejo que nos da Pablo en todo momento. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Te esperamos, recuerda, mañana. Ahí en el Facebook puedes hacer link y te puedes entrar al Zoom. Vamos a tener la alabanza en vivo del templo. Vamos a tener la oración y un momento de preguntas, de convivio y respuestas. Así es que te esperamos el día de mañana a las 7 y el viernes a las 7 nuevamente y el domingo a las 10 de la mañana.
Recuerda, media hora después de que termine ahorita, ya va a estar en la plataforma de YouTube. Este mismo mensaje, igualmente el del viernes y el del domingo. Aquellos que no tienen Facebook y tienen YouTube, puedes decirlo que lo pueden ver también ahí en este canal. Señor, le damos gracias a Dios. Déjame hacer una oración para que nos despida de este momento tan especial. Mi buen Dios, te doy gracias, Padre mío, porque interesante lo que estamos viendo en el libro de los Colosenses. Gracias, Dios mío, porque nos has renovado, nos has dicho que el poder, la potencia, la gloria, el único, el que nos traslada al lado de Dios, el único que perdona nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por recordármelo. Gracias por poner esa confianza en mí en esta tarde, Señor. Tú recibes toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, que tengas una buena noche y nos vemos el día de mañana o si no, el viernes. Bendiciones.